Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es croque madame. Hoy un sándwich conocido por el mundo entero, típico en la cocina francesa. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y en esta receta vamos a comenzar preparando una salsa bechamel bien fácil. Vamos a coger un cazo, lo vamos a colocar en el fuego y le vamos a añadir 50 mililitros de aceite de oliva en mi caso. Os digo en mi caso porque perfectamente lo podéis cambiar por cualquier otro tipo de grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. A continuación añadimos 2 cucharadas de harina de trigo común, la de todo uso. Y ahora vamos a cocinar muy bien esta harina. Una vez ya la tenemos bien cocinada, ahora en este momento vamos a añadir un toque de sabor con media cucharada de nuez moscada. La añadimos en este momento para cocinarla y potenciar más su sabor. Os recomiendo que la añadáis en este momento porque estamos acostumbrados a añadir esta nuez moscada cuando se le añade la leche. Añadirla así ahora en este momento para cocinarla un poquito y vais a ver el cambio de sabor que tiene esta salsa bechamel. A continuación añadimos sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Lo mismo con la pimienta negra molida. Cocinamos un poquito más para eso que os comentaba, para que potenciar un poquito más el sabor y va a cambiar por completo. Una vez hemos cocinado aproximadamente durante un minuto más, yo tengo aquí leche caliente. Para que os hagáis una idea, tengo 1 litro de leche caliente. No la voy a utilizar toda porque vamos a dejar nuestra salsa bechamel a nuestro gusto. Esta vez la vamos a dejar un poquito más espesita de lo que estamos acostumbrados, como por ejemplo cuando hacemos una lasaña o cualquier otro tipo de receta, porque esta salsa bechamel la vamos a untar. Entonces, cuando ya la tenemos a nuestro gusto, en este momento vamos a añadir 100 gramos de queso rallado. El queso, como siempre os digo, lo vamos a añadir también a nuestro gusto. Yo, por ejemplo, estoy añadiendo un queso rallado mozzarella. Fundimos y una vez ya lo tenemos bien fundido, mirad la textura que tiene la salsa bechamel. Tened en cuenta que una vez enfríe va a coger más cuerpo. Entonces, en este momento apagamos el fuego, retiramos y mirad, os enseño la leche que me ha sobrado. Aproximadamente habré utilizado unos 500 mililitros, más o menos. Pero esto vamos echando hasta dejarla a nuestro gusto, como os decía. Y ahora vamos a necesitar jamón cocido. ¿Que no os gusta el jamón cocido? Lo podemos cambiar por pavo. Queso en lonchas, lo mismo que antes. Vamos a elegir el queso que a nosotros más nos guste. Yo, por ejemplo, de nuevo he elegido el mozzarella. Vamos a elegir el pan también, el nuestro, el que más nos guste. Por ejemplo, yo he elegido un pan blanco, pero perfectamente puede ser integral, de centeno, de semillas, el que queráis vosotros. Añadimos un poquito de la salsa bechamel, que la hemos dejado enfriar un poquito. Una vez hemos colocado una capa de salsa bechamel, vamos a colocar el fiambre que hayamos elegido. En mi caso, jamón cocido, una loncha de queso, otra loncha de jamón cocido y ahora en esta vamos a añadir un toquecito de mostaza. Que no os gusta la mostaza, perfectamente este paso lo podéis saltar. La receta original sí la lleva. La mostaza que yo estoy utilizando es una mostaza dulce, lleva miel, pero que queremos utilizar otro tipo de mostaza que a nosotros más nos gusta, perfectamente la podéis cambiar por la que más os gusta a vosotros. Añadimos un toquecito, no mucho, como estáis viendo. La extendemos y por último de nuevo vamos a colocar otra capa de queso. Ahora, en la rebanada del pan vamos a untar de nuevo otro poquito de salsa bechamel. Extendemos bien. Esta salsa bechamel va a tocar donde tenemos el fiambre. Le damos la vuelta. Y ahora, en la parte de arriba, de nuevo vamos a añadir un poquito más de salsa bechamel. Pero esta vez vamos a ser un poquito más generosos. Así de esta manera nos va a quedar un bocado bien jugoso y cargado de sabor. Extendemos y colocamos. Y una vez esta parte ya la tenemos,
Ahora por último vamos a añadir queso rallado. Vamos a elegir el queso que a nosotros más nos guste. Yo sigo con el queso mozzarella. Mirad qué maravilla. ¿Veis que tengo más cantidad en este momento en esta última capa? Pues ahora añadimos el queso rallado que os comentaba. Yo he elegido el mozzarella, pero podéis elegir el que más os gusta a vosotros. Añadimos una buena cantidad de queso. Y ahora, mirad, voy a hacer así un hoyito, nada, ligeramente como estáis viendo en el centro, porque el croque madame lleva al final un huevo. Entonces, para que quede bien puesto, colocado el huevo, le coloco así, aunque luego en el horno se va a fundir y se va a ir colocando, pero siempre queda algo, hay un huequecito para luego colocar el huevo. Volvemos a hacer el mismo paso con todos los sándwiches que queramos preparar. Bien de queso. Y aquí ya los tenemos todos. Pues ahora nos los llevamos al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 10 a 15 minutos aproximadamente. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Pero irle vigilando porque se prepara muy rápido. Mientras que los sándwiches los tenemos en el horno, vamos a preparar los huevos. Mirad. Ahora, para preparar el huevo, yo voy a añadir un poquito de aceite en una sartén. Encendemos y voy a dejar el aceite a un fuego medio porque no quiero hacerle puntilla. Ahora, que a vosotros os gusta un huevo con puntilla, que la puntilla quiere decir que esté muy fritito en los bordes, pues subimos bien, que el fuego del aceite esté bien caliente, que el aceite que esté bien caliente, que sea añadirlo y que se forme esa puntilla, o como yo, que a mí me gusta hacerlo a fuego muy bajito para que se vaya cocinando muy lentamente, porque no quiero cocinar en exceso la yema, para que luego cuando lo cortemos salga todo ese chorrión de yema que queda ¡buah!, un bocado divino, que luego lo voy a enseñar. ¿Veis? Ahora ya le echamos un poquito de aceite a lo último en la yema para que nos quede luego una yema bien jugosa. Por eso, ya en este momento, a la hora de freír el huevo, lo vamos a freír como a nosotros más nos guste. A mí, por ejemplo, me gusta así, de esa manera. ¿Que lo queremos con puntillita? Pues nada, el aceite bien caliente. Mirad, ¿veis? Así está jugosito, lo rompemos, sale la yema. ¡Buah! Espectacular. Pues vamos a hacer todos los huevos que necesitemos. En mi caso yo voy a hacer 3 porque os quiero enseñar la diferencia de lo que es un croque madame y un croque monsieur. Ahora, una vez ya los tenemos fuera, los nuestros no han llegado ni siquiera casi a los 10 minutos, pues ahora vamos a colocar ese huevo encima, ¿veis? Así, colocando el huevo encima de cada uno de los sándwiches es el croque madame. Le colocamos el último huevo al otro porque a este, si no le colocamos un huevo encima, es un croque monsieur. ¿Veis? Este sería el croque monsieur y los otros que tenemos aquí, croque madame. Y a elegir el sándwich que a vosotros más os guste. Ahora os voy a partir uno para que veáis cómo queda el bocado por dentro. Le añado un toquecito de sal por encima porque no se lo había añadido. Y ahora ya os parto uno para que veáis cómo y os hagáis una idea de cómo va a ser este delicioso bocado. Vamos a cortar un poquito, esperad. Voy a cortar así, intentando de no cortar la yema para dejarla a lo último, que veáis el efecto que yo digo. Ahí cortamos, voy a intentar no cortarla hasta el final. Sí, lo he conseguido, ¿estáis preparados? Mirad qué maravilla. ¡Buah! Mirad, esto es a lo que yo me refería. Rompe la yema, moja el pan, llevas ese bocado, esa explosión. Nada, una receta, el queso fundidito como estáis viendo. ¡Buah! Una receta para disfrutar, una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.